25 de octubre de 1944. 03:52 de la madrugada. Estrecho de Surigao, Filipinas. El radar de control de fuego del buque de guerra estadounidense USS West Virginia detectó un objetivo a 42.000 yardas de distancia, en plena oscuridad, a 24 millas de distancia. El resto de buques de la línea de batalla estadounidense seguían buscando. El West Virginia, sin embargo, no. El radar de control de fuego Mark 8 fijó como objetivo al buque de guerra del Imperio japonés Yamashiro. Calculó la solución de tiro y apuntó los 8 cañones de 16 pulgadas de su batería principal hacia el objetivo. Exactamente un minuto después, a las 3:53, abrió fuego. La primera salva de la última batalla naval de la historia salía de sus cañones a velocidad supersónica, antes de que el buque japonés se diera cuenta siquiera de que había sido detectado. Los proyectiles recorrieron 24 millas durante la noche y comenzaron a impactar en el Yamashiro a las 03:54. Lo que ningún hombre a bordo del Yamashiro sabía y que casi nadie en la Armada Imperial japonesa comprendía del todo, era que el buque que les disparaba en ese momento se encontraba, exactamente 2 años y 10 meses antes, en el fondo de Pearl Harbor. Los japoneses lo habían atacado el 7 de diciembre de 1941. 7 torpedos habían impactado en el costado de babor del buque en menos de 2 minutos. Como resultado del ataque, el buque quedó reducido a un pecio en llamas, escorado y medio sumergido, y 106 miembros de la tripulación perdieron la vida. Pensaban que el barco había llegado al final de su vida útil. Sin embargo, habían caído en un error tan grande que ningún planificador estratégico japonés había podido prever. Para comprender cómo el barco que Japón había dado por perdido en la guerra regresó para disparar los primeros tiros que acabarían con la fuerza naval japonesa, debemos volver a la mañana en que impactaron los torpedos. 7 de diciembre de 1941. 7:55. Pearl Harbor, Hawái. El USS West Virginia había fondeado junto al USS Tennessee en el muelle F-6 de Battleship Row. Este buque era un acorazado de la clase Colorado, de 624 pies, 190 metros de eslora, 32.000 toneladas de desplazamiento y armado con 8 cañones principales de 16 pulgadas. 406 milímetros. Su tripulación de 2.500 hombres lo había bautizado como WB. Los torpederos japoneses sobrevolaron el puerto a baja altura y dispararon sus armas a corta distancia. El primer torpedo impactó en el buque a las 7:55. El segundo llegó segundos después. Luego el tercero. Y después, más. 7 torpedos. Tipo 91 impactaron en el costado de babor del buque, destrozando las secciones del casco por debajo de la línea de flotación. 2 bombas perforantes impactaron en la superestructura del buque. Más tarde, en el informe de daños elaborado en Pearl Harbor, el costado de babor del West Virginia fue descrito, en palabras textuales de los ingenieros navales que redactaron el informe, como literalmente volado por los aires. El buque comenzó a inclinarse hacia babor. El USS Oklahoma, que estaba fondeado cerca, ya se había escorado por completo. Al West Virginia le quedaban segundos para sufrir lo mismo. El teniente Claude Ricketts llegó a su puesto de combate y dio la única orden que podía salvar el buque: llenad de agua los espacios de estribor. Mientras el casco de babor se llenaba de agua, se llenaba deliberadamente de agua el lado opuesto para equilibrar el buque. La decisión era técnicamente correcta y tácticamente era una medida de emergencia. El West Virginia no zozobró. El barco se hundió de forma equilibrada hasta el fondo del puerto. La superestructura quedó por encima del nivel del agua. El barco se podía salvar.
Sin embargo, este proceso de inundación controlada que salvó al barco de volcar dejó a los hombres del compartimento A111 atrapados de forma más definitiva de lo que lo habría hecho cualquier intervención directa. Suscríbete y dale a me gusta. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz historias olvidadas de Pearl Harbor, como esta. El capitán Mervyn Bennion se encontraba en el puente cuando le alcanzaron en el abdomen fragmentos de metralla procedentes de la explosión del cercano USS Arizona. La herida era grave. Se negó a ser evacuado. Permaneció en su puesto y siguió dirigiendo la respuesta de su barco hasta sus últimos momentos en el puente de mando. Póstumamente fue condecorado con la Medalla de Honor. Fue uno de los 106 fallecidos que se contabilizaron entre las bajas del West Virginia el 7 de diciembre. Entre las bajas del WV se encontraban también 3 jóvenes marineros que no figuraban en el recuento de esa mañana. Sus nombres eran Ronald Endicott, de 18 años, de Aberdeen, Washington; Clifford Olds, de 20 años, de Dakota del Norte; Louis Buddy Costin, de 21 años, de Indianápolis, Indiana. Habían llegado a sus puestos de combate en el compartimento A111, en el casco inferior del barco, y habían cerrado la puerta estanca que tenían detrás, siguiendo el procedimiento de emergencia. El barco se hundió a su alrededor. El compartimento había resistido. Tenían provisiones de emergencia. Tenían fuentes de agua dulce. Tenían relojes de pulsera. Tenían un calendario de papel colgado en la pared. En los días siguientes, los marineros de los barcos que fondearon junto a los restos del West Virginia informaron a sus oficiales de que oían débiles golpes procedentes de debajo de la línea de flotación del buque de guerra hundido. Los golpeteos se notificaron durante varios días. Se registraron. Las declaraciones oficiales de la época sugirieron que los sonidos se debían a los restos y escombros que flotaban dentro del casco inundado y que golpeaban el metal mientras el barco se hundía. Esta explicación se dio porque era coherente con las medidas que se podían tomar. La profundidad del puerto era de 40 pies, 12 metros. La compartimentación que salvó al West Virginia de perderse por completo también había impedido el acceso desde arriba a los compartimentos individuales. En diciembre de 1941, los buzos de rescate que trabajaban en Pearl Harbor estaban ocupados con los supervivientes de otros barcos a los que se podía acceder más directamente. Endicott, Olds y Costin marcaron el calendario del compartimento A111 con un lápiz rojo. Una marca cada día. 7 de diciembre, 8 de diciembre, 9 de diciembre. La última fecha marcada en el calendario era el 23 de diciembre. 16 marcas con lápiz rojo. A 40 pies bajo la superficie de Pearl Harbor, aguantaron 16 días en la oscuridad y luego el calendario se detuvo. Sus familias recibieron telegramas de la Armada que indicaban el 7 de diciembre de 1941 como fecha de desaparición. El propio West Virginia fue evaluado oficialmente en diciembre de 1941. No merecía la pena repararlo. Sin embargo, fue reparado. La decisión que tomó la Armada en las semanas posteriores a Pearl Harbor fue tanto práctica como otra cosa. La razón práctica era que la construcción de buques de guerra llevaba años y, en un momento en que la guerra no permitía ese tipo de plazos, el coste de la reparación, fuera cual fuera, era menor que el de la renovación. La otra razón era que el buque que Japón había atacado específicamente en los primeros minutos del primer día de la guerra iba a volver. No se trataba de un cálculo táctico. Era una declaración de lo que significaba el ataque y de cuál sería la respuesta. Los trabajadores construyeron diques alrededor de los puntos donde los agujeros de los torpedos eran más graves y vertieron hormigón bajo el agua. El hormigón se endureció in situ y tapó los agujeros.
Para reducir el peso del buque, se vaciaron 800.000 galones, 3 millones de litros de combustible. Se retiró todo el armamento. Tras semanas de trabajo, vaciaron el agua del casco compartimento por compartimento. El West Virginia volvió a flotar el 17 de mayo de 1942. 10 días después, el 27 de mayo de 1942, los equipos de rescate llegaron al compartimento A111. El comandante Paul Dice abrió la puerta estanca. El compartimento estaba seco. Los recipientes de provisiones estaban vacíos. La tapa del agua dulce estaba abierta. El calendario colgaba de la pared. Había 16 marcas de X con lápiz rojo. La última marca era del 23 de diciembre. Dice envió el calendario junto con el informe de rescate al jefe de personal de la Marina en Washington. El calendario se registró, pasó por el sistema de archivo de la oficina de personal y nunca más se volvió a encontrar. Los expertos en historia naval llevan más de 8 años buscando el calendario. El calendario no se encuentra en ningún archivo catalogado. En el armario personal de Buddy Costin, Dice encontró un reloj de pulsera de mujer todavía en su embalaje mojado. Costin lo había comprado como regalo de Navidad para su madre. El reloj se envió a su madre, que vivía en Indianápolis. Su madre lo mandó restaurar. Lo llevó puesto el resto de su vida. La decisión de reparar el West Virginia se convirtió en una decisión de reconstruir el barco casi por completo. El barco fue remolcado desde Pearl Harbor hasta el astillero naval de Puget Sound en Bremerton, en el estado de Washington, y pasó allí los 2 años siguientes. Cuando zarpó de Puget Sound, en julio de 1944, el barco era casi irreconocible como el mismo. El casco se había ampliado con salientes de protección contra torpedos. Las torres de jaula se habían sustituido por una torre compacta y moderna. El armamento secundario se había sustituido por completo por cañones de doble propósito de 5 pulgadas, 127 milímetros. El sistema de control de fuego se había reconstruido de arriba a abajo. El único equipo más importante era el radar de control de fuego Mark 8. El Mark 8 era, en 1944, el sistema de control de fuego de superficie más avanzado de la Armada de los Estados Unidos. Este sistema podía rastrear objetivos de superficie a decenas de millas de distancia en cualquier condición meteorológica, en cualquier condición de luz, incluso en la oscuridad total. Generaba soluciones de disparo con una precisión que la medición óptica de distancia no podía alcanzar durante el día y que era inalcanzable por la noche. El West Virginia del 7 de diciembre de 1941 necesitaba luz para combatir con eficacia. El West Virginia de julio de 1944, en cambio, no necesitaba nada de eso. Podía localizar un barco en la oscuridad, calcular su rumbo, velocidad y dirección y acertarle con un proyectil de 16 pulgadas antes de que ningún vigía del barco objetivo pudiera detectar el contacto. Al intentar sacarlo de combate, Japón había creado las condiciones que dieron lugar a un buque de guerra equipado específicamente para el tipo de guerra que Japón estaba librando de hecho. En octubre de 1944 había comenzado la operación estadounidense para recuperar Filipinas. La respuesta japonesa fue la Shogo, la mayor operación naval de su historia. Dirigió casi todos los grandes buques de guerra que le quedaban a Japón a un ataque coordinado contra la flota anfibia estadounidense. El plan consistía en 3 fuerzas separadas que se reunirían en la bahía de Leyte. La Fuerza Sur, al mando del contraalmirante Shoji Nishimura, atravesaría el estrecho de Surigao y entraría en la bahía de Leyte por la parte inferior. Esta fuerza estaba formada por los acorazados Yamashiro y Fuso, un crucero pesado y 4 destructores.
El contraalmirante Jesse Oldendorf desplegó sus barcos en el extremo norte del estrecho de Surigao. En los flancos laterales, lanchas PT. A ambos lados del canal, destructores equipados con carga completa de torpedos. Detrás, los cruceros. En la parte superior del estrecho, una línea de batalla formada por 6 buques de guerra estadounidenses dispuestos en forma de T. California, Tennessee, Maryland, Pensilvania, Mississippi, y a la cabeza de la línea, West Virginia. 5 de los 6 buques se encontraban en Pearl Harbor. Sin embargo, el West Virginia era el único buque que había sido bajado al fondo del puerto y devuelto esa misma mañana, y el único que llevaba el radar Mark 8 en su configuración completa. El primer disparo se dirigió precisamente contra el buque que Japón había descartado de la guerra. Las lanchas torpederas lanzaron el primer ataque en la parte inferior del estrecho. Los torpedos no dieron en el blanco, pero los informes de contacto siguieron al pie de la letra el movimiento de las fuerzas de Nishimura hacia el norte. Oldendorf sabía exactamente dónde se encontraban los buques japoneses y a qué velocidad se desplazaban. A continuación, los destructores estadounidenses lanzaron una ofensiva desde ambos flancos, lanzando salvas coordinadas de torpedos contra la columna japonesa. Estos alcanzaron sus objetivos. El fuso fue alcanzado y comenzó a hacer agua gravemente. 3 de los destructores de Nishimura quedaron fuera de combate. Nishimura continuó avanzando hacia el norte con el Yamashiro, el crucero Mogami y el único destructor superviviente. Se había dicho que su misión era un sacrificio destinado a atraer la atención de los estadounidenses hacia el sur, mientras la flota más poderosa de Kurita se acercaba desde el norte. Aún así, siguió adelante. A las 3:52, el Mark 8 del West Virginia detectó al Yamashiro a una distancia de 42.000 yardas. A las 3:53 abrió fuego. Los proyectiles atravesaron 24 millas de aguas oscuras y comenzaron a impactar en el Yamashiro antes de que los vigías pudieran informar del contacto. El Tennessee se unió al combate 2 minutos después. A continuación, el California. El Maryland localizó su objetivo y comenzó a disparar. Los cruceros situados en los flancos lanzaban una lluvia de proyectiles de 8 y 6 pulgadas contra la formación japonesa desde múltiples ángulos. El Yamashiro, en condiciones en las que su propio equipo de medición de distancia no funcionaba, entró en el punto de intersección del fuego procedente de buques cuya posición no podía determinar. Fue alcanzado. Volvió a ser alcanzado. Volvió a ser alcanzado. Su velocidad disminuyó. Se declararon incendios en el centro del buque. El humo del combustible en llamas y de la superestructura se elevaba claramente contra el cielo oscuro. A los artilleros estadounidenses no les costó seguir un objetivo envuelto en llamas. El Yamashiro siguió avanzando hacia el norte durante 14 minutos más, disparando hacia la oscuridad que no podía ver. 26 minutos después de que el West Virginia disparara su primera salva, a las 4:19, el Yamashiro se inclinó hacia babor y se hundió. El contraalmirante Nishimura permaneció a bordo. El fuso, víctima de los torpedos de los destructores en secciones anteriores del estrecho, se había hundido casi 1 hora antes. El crucero Mogami, gravemente dañado y envuelto en llamas, intentó retirarse hacia el sur. Los aviones estadounidenses lo localizaron al amanecer y acabaron con él. De las fuerzas del sur de Nishimura, solo un destructor logró escapar ileso del estrecho de Surigao. La entrada sur de la bahía de Leyte había quedado bloqueada. La batalla de la bahía de Leyte, en la que la batalla del estrecho de Surigao fue la operación más meridional, fue la mayor batalla naval de la historia de la humanidad en cuanto al tonelaje total de los buques de guerra desplegados. Cuando la batalla terminó, Japón había perdido 4 portaaviones, 3 acorazados y casi la mitad del resto de su flota de superficie.
La Armada Imperial japonesa nunca volvería a entrar en un enfrentamiento de superficie similar con las fuerzas aliadas. El buque que disparó los primeros tiros de este último enfrentamiento fue el West Virginia. En plena oscuridad, el radar Mark 8, que le permitió localizar al Yamashiro a una distancia extrema, estaba disponible gracias a que Japón había obligado a reconstruir el buque. Los proyectiles que disparó a las 03:53 del 25 de octubre de 1944 fueron la respuesta definitiva a los 7 torpedos que alcanzaron al buque a las 07:55 del 7 de diciembre de 1941 y que habían hecho posible todo aquello. El West Virginia permaneció en el Pacífico hasta el final de la guerra. Prestó apoyo a los desembarcos anfibios en la bahía de Lingayen, Iwo Jima y Okinawa. El 1 de abril de 1945, un avión kamikaze se estrelló contra el buque frente a las costas de Okinawa. El buque continuó con su misión. El 31 de agosto de 1945 entró en la bahía de Tokio. La ceremonia de rendición japonesa tuvo lugar 2 días después a bordo del USS Missouri. El California había regresado a los Estados Unidos meses antes. El Tennessee se encontraba en Okinawa. El Maryland y el Pennsylvania estaban en otras misiones. El West Virginia era el único superviviente de Pearl Harbor presente en la bahía de Tokio para la rendición de Japón. Mientras los representantes japoneses firmaban los documentos que ponían fin oficialmente a la guerra, 5 músicos del barco tocaban en la banda situada en la cubierta del Missouri. Las notas que tocaban los 5 músicos se dispersaron por las tranquilas aguas de la bahía de Tokio. 3 años, 9 meses y 26 días antes, en otro rincón de ese mismo mar, en el fondo de Pearl Harbor, se encontraban a miles de kilómetros de las aguas donde se extendían las amarras de sus propios buques. Podrían haber estado esa mañana en la cubierta del West Virginia. Quizás estaban allí esa mañana. Ahora, en la cubierta de otro barco, a pocos pasos de la mesa donde los representantes japoneses firmaban, observaban cómo la flota que había iniciado la guerra ponía fin a la misma. La melodía que tocaban no quedó grabada, pero en ese momento, en la bahía de Tokio, los músicos del barco, que debía hundirse en los primeros minutos de Pearl Harbor, estaban tocando. Y Japón escuchaba. En las lápidas de Ronald Endicott, Clifford Olds y Louis Costin figura como fecha de fallecimiento el 7 de diciembre de 1941. Los registros de la Armada nunca se corrigieron. Los familiares, que finalmente descubrieron la verdad, prefirieron no decírselo a los padres. Pensaron que eso los destrozaría. El reloj de pulsera que Buddy Costin le compró a su madre pasó por Pearl Harbor, por la logística de la Armada, por la restauración en Indianápolis, y su madre lo llevó puesto hasta sus últimos años, en 1985. Su hermano Harlan, que había servido en la Armada, lo encontró mientras revisaba las pertenencias de su madre. El reloj aún funcionaba. Las agujas bajo el cristal habían girado sin parar durante 44 años. Desde aquel día en que su hijo había marcado con un lápiz rojo la última fecha en el calendario del compartimento A111. Buddy Costin le había comprado un regalo de Navidad a su madre. Ella, sin saber que nunca había perdido del todo a su hijo, llevó ese regalo en la muñeca hasta el final de su vida. El reloj trasladó una cuenta que comenzó en la oscuridad a 40 pies bajo Pearl Harbor, a los años silenciosos de una mujer en el Indianápolis. Con cada tic-tac, cada día le decía un poco más lo que su hijo no había podido decirle. El reloj seguía funcionando. En la muñeca de una madre que, durante 16 días, había marcado los días en el calendario en la oscuridad del compartimento A111, había medido los 43 años de vida de una mujer corriente. Si esta historia te ha quedado grabada, deja un me gusta y cuéntanoslo en los comentarios.
¿Fue el regreso de West Virginia la respuesta más completa que un barco pudo dar a su propia desaparición? Suscríbete. La próxima historia es aún más fascinante.